Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en la red en un día que se considera histórico. Así lo han dicho una serie de organizaciones, así lo han reconocido parlamentarios también, luego que en un trámite, porque falta todavía el Senado, pero que en la Cámara de Diputados se aprobara despenalizar el aborto en 3 causales. Estamos en el estudio con Paola Dragnich. Ella colabora con Miles Chile. Miles es el movimiento por la interrupción legal del embarazo. Estuvo hoy día arriba en las graderías mirando la discusión en el Parlamento y tuvo la gentileza de, desde Valparaíso, venirse para acá. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Cansada, emocionada y con una mezcla de sentimientos, porque hemos tenido que escuchar bastantes barbaridades también antes de que se apruebe este proyecto. Entonces ha sido así como un respirar y decir, bueno, a pesar de toda la tontería que tuvimos que escuchar, por fin se despacha al Senado y ahora viene una segunda etapa dura también, pero bueno, un precedente. Pero hay un paso. Hay un paso. Paola, me imagino que tú haces referencia a una serie de argumentos que se escucharon y además que en el caso tuyo, y por eso es que quisimos invitarte específicamente, en el caso tuyo no es solamente algo que tú sientas o pienses de una manera política, digamos, o cultural o social sobre este tema, una mirada de vida. A ti te pasó algo de lo que estamos hoy día discutiendo y tiene que ver justo con eso, con la causal de peligro de la vida de la madre. Así es. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? Me pasó hace ya un tiempo, fue mi primer embarazo. Yo hoy día tengo 2 hijos posteriores a este episodio que fue súper traumático. Lo que pasa es que olvidamos que somos animales, ¿no? Y tenemos biología, entonces la fecundación a veces ocurre de una forma errada. Hay mezclas de genes que producen cuestiones que son problemáticas para la salud y eso no se puede desconocer. Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo tuve un embarazo donde un óvulo fue fecundado por 2 espermatozoides, no se separó y esto empezó a generar un fetito con síntomas súper normales las primeras semanas. Pero a partir de la 12 semana empezaron a aparecer algunos signos que eran súper preocupantes y eso indicaba que cromosómicamente ese feto era inviable y hasta ahí viene un primer golpe que tú dices, bueno, ya, no voy a ser mamá. Perdona, y ahí los médicos te dicen, este es un embarazo donde se está desarrollando un feto pero es inviable, es incompatible con la vida. No te lo dicen al tiro, porque los médicos han estado de manos amarradas. A mí me dolía mucho escuchar hoy día a varios diputados, especialmente de la UDI, decir que hoy día se hace aborto terapéutico en Chile, porque no es así. Los médicos están de manos amarradas, entonces lo que hacen es que te van llevando a una situación tal, a las mujeres, donde no quepa duda de que estás en riesgo. A mí me internaron finalmente casi muriéndome, porque esa era la única forma de que nadie se fuera preso, ¿no? Es un sufrimiento innecesario. Entonces ellos inmediatamente no te dan el diagnóstico. Y empiezan a comprobar, porque yo creo que todos queremos que funcione cuando es un embarazo deseado. Y ahí viene un proceso que es complejo, que es que tú empiezas a hacer más consultas en otros lugares, empiezan las dudas, empieza el miedo, porque sabes que vas a entrar en un terreno que es un delito, finalmente, para ti, para el médico, para todo tu cuerpo, digamos, de salud, que la matrona, en fin, una situación muy terrible. ¿Y qué pasó con tu propia decisión de la información que tenías en ese momento y la conversación, me imagino, con los médicos o con el médico que te estaba tratando respecto a lo que tú pensabas de lo que te pasaba a ti? Mira, hoy, o sea, en el 2016 hay una cantidad de exámenes ecográficos y de sangre y de algunos que hacen alguna pequeña intervención en el útero que te permiten realmente saber a ciencia cierta qué es lo que pasa con ese embarazo. Entonces, decir que hoy día un diputado, creo que fue Coloma, dijo que el 70% de los casos de inviabilidad estaban equivocados, eso es mentira. Entonces, da tanta rabia cuando tú escuchas a parlamentarios que son sujetos que uno supone que tienen cierta seriedad y cierta fuente. Creo que fue el diputado Salamanca de Renovación Nacional. ¿Salamanca fue? Ok. Sí. Sí, es que Coloma dijo otras cosas, después lo reafirmó, una aberración tras otra. Tú dices, bueno, ¿cómo está diciendo eso? Si hoy en día es absolutamente fácil comprobarlo. Y en mi caso fue así, empezaron estas señales extrañas, yo me sentía muy mal. Era normal que yo me sintiera tan mal. Y ahí viene esta cosa como de la mujer pierde el valor como de ser humano autónomo y pasa a ser un ente reproductivo. Y eso yo lo viví. Yo no podía caminar de lo mal que me sentía, pero el cuerpo médico no, es que es primeriza. Entonces ahí viene una desvalorización inicial donde le quitan importancia a lo mal que te sientes, a toda la situación que estás enfrentando porque eres primeriza, por ejemplo en mi caso. Y bueno,
las señas ecográficas no eran muy claras porque efectivamente tuve la mala suerte de que el feto se desarrollara normal por fuera. Pero lo que ocurría es que como había un desorden genético que tenía más cromosomas, muchos más de los que tiene un ser humano, empezó a generarse una suerte como de cáncer en la placenta, en el mismo feto, que estaba como encapsulado en mi útero. Entonces, esto es indicación inmediata de aborto en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque se empieza a generar estos tumores y empiezan a filtrarse el resto de tu cuerpo. Y lo que ocurre es que la mayoría de los abortos espontáneos durante el primer mes o los 2 primeros meses ocurren cuando hay estos embarazos que son muy peligrosos. Pero como las mujeres somos vistas como vacas reproductivas, nos inyectan estrógenos, nos hacen obligar embarazos que tu mismo cuerpo está rechazando, y ese fue mi caso. Entonces, finalmente el feto ya estaba más grande, la placenta era un racimo gigantesco de uvas. ¿Tú podías mirar eso yo las veía en todas las ecografías? Todas las mujeres que tenemos embarazos inviables o de riesgo, vemos esto. Porque te hacen la ecografía y esto ocurre en tu cuerpo, no ocurre en otro lugar. ¿Y en qué momento te dicen los médicos, mira, esto es inviable y esto ya se vuelve riesgoso para ti, pero no hay nada que hacer? ¿Te lo plantean de esa manera? Así, literalmente. O sea, y luego es súper coincidente con la experiencia de otras mujeres que tomaron contacto conmigo y que hemos hecho un grupo de amistad y de conversar más que de acompañamiento. Los médicos, todos... Te prometo, todas las mujeres que han tomado contacto conmigo, la primera cosa que les dicen los médicos es, no sé, virutilla al piso, sube y baja escaleras. O sea, ¿cómo es posible que en el siglo XXI un médico tenga que darte esa indicación como para no meterse en problemas? ¿no? Y para forzar una especie de aborto espontáneo. ¿No? Y a mí también me lo dijeron. Y uno está en un nivel de confusión y yo lo hice. O sea, yo caminé y subí escaleras como loca. Me acuerdo en una playa que tiene unas escaleras muy largas, era verano, entonces yo subí y bajaba escaleras. ¿Qué estoy haciendo? Yo ahora lo veo en retrospectiva del tiempo y en realidad es una estupidez que no tiene lógica absoluta. Y bueno, luego de esto, por supuesto, yo tenía una bomba de estrógeno, de hormonas que aguantaban el embarazo, no estrógeno. Entonces nada, pues ni un síntoma, nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Hicimos un examen genético que es antes de la amniocentesis, que se llama coriocentesis, que te pinchan un poquito y sacan de la placenta y ven genéticamente qué pasa. Y ahí vino el resultado demoledor y absolutamente incuestionable, que era un embarazo triploide, con una mola, se llama, con una configuración genética que es 69XXX. Tú y yo tenemos 46XX. Bueno, acá había una carga genética y media. Y esto empezó muy rápido a degenerar dentro de mi cuerpo, empezó a infiltrar, yo ya no podía caminar, subí 20 kilos en 3 meses. Y finalmente el médico me dice, no puedo hacer nada. Hicieron una junta médica, ética, donde llevan estos casos. Y me consta porque en todo este año, desde que yo conté mi testimonio, han habido muchas mujeres que han pasado por esto. No voy a dar nombres de clínicas porque no quiero demandas, porque no tengo cómo comprobarlo. Pero ¿fue en clínicas y en hospitales o básicamente en el sistema privado? En mi caso, sistema privado. Ya. Y la mayoría de las mujeres que me han contactado en sistema privado. Porque en el público un poco se empiezan a hacer como los tontos, empiezan a alargar esta situación y ya cuando la mujer está en una situación límite, le intervienen. Efectivamente se hacen, pero el cuestionamiento es que se hace sin protocolo, sin asistencia, sin ningún tipo de apoyo, se hace en un contexto delictual, donde la mujer sabe que es delito, los médicos saben que es delito y finalmente hay mucha gente involucrada en un proceso de salud, por tanto cualquiera que denuncie se puede generar un tremendo lío. Entonces lo que se hace es que se lleva a la mujer a tal límite que nadie va a denunciar porque dice, bueno, médicamente era lo que me correspondía hacer. Y eso fue lo que ocurrió en mi caso. El médico me dijo, mira, no podemos hacer mucho, y él mismo, del teléfono de la clínica donde yo me trataba, llamó a Estados Unidos a un colega, le explicó el caso, le dijo, te la voy a mandar inmediatamente, me dijo, ¿tienes dinero? Porque comprar un pasaje a Estados Unidos de un día para otro no es barato, pero además yo no tenía visa. Entonces aquí viene además una cosa de clase, vea, porque yo soy periodista y conozco un montón de gente, entonces no me costó mucho sacar la visa rápido, ¿verdad? Y yo tengo esos privilegios. Entonces cuando a mí me ocurre esto, después escucho al senador Larraín en esa época y a los que me tocó escuchar ayer, digo, es el colmo que establezcan esta separación brutal entre las que tenemos estos accesos. Perfectamente las mujeres que tenemos más recursos podemos hacerlo y irnos afuera, eso es así.
yo no alcancé a irme afuera. Estábamos gestionando el pasaje y tuve una especie como de shock y me internaron por urgencia muy rápido. ¿Qué era un shock séptico? Era... tú tienes hormonas del embarazo que tienen un límite, ¿no? Gonadotrofina que tiene un límite en el embarazo. 200.000, no sé, en el pic del embarazo. Yo llegué a 1 millón y tantas. Y eso empieza a producir problemas en todo el funcionamiento de tu cuerpo, en el hígado, tengo problemas en un pulmón, en los riñones, te colapsa la homeostasis de tu cuerpo, ¿cachai? Porque el cuerpo no está preparado para eso, no puede, y se le forzó a sostenerlo todo este tiempo. Entonces, claro, ingreso por urgencia, muy mal. Yo tengo recuerdos así pocos y me llevan, por ejemplo, te lo conté la otra vez, porque es una cosa que uno aprende desde chica, que cuando uno está embarazada no puede tomarse radiografía. Entonces uno tiene instalada esa idea. Y yo, entre medio de toda esta locura, me llevan a hacerme una radiografía y yo no puedo, estoy embarazada, o sea, sí, pero no, pero me toman la radiografía pulmón. Y yo tenía 4 meses de embarazo, entonces digo, ¿por qué? Y me explican, no, es que queremos ver si se pasó a los pulmones, después un TAC de cerebro. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? En 4 meses ibas a ser mamá, dices, bueno, ¿qué nombre le pongo? No sé qué, y terminas haciéndote un TAC de cerebro porque te alargan esta situación hasta el borde que te estás muriendo. Estamos conversando con Paula Dragnich, que hoy día estaba en las graderías mirando lo que pasó con la discusión donde se despenalizó, se aprobó la despenalización del aborto en 3 causales en la Cámara de Diputados. Y ella tenía aquí además una intención, no solamente porque colabora con varios organismos y varias organizaciones que están luchando para que esto se volviera realidad, sino también porque ella lo vivió como experiencia propia. Vamos a seguir conversando con Paola, hacemos un alto aquí en Entrevista Verdadera, espérenos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con Paula Dragnich, ella colabora con Miles Chile. Miles es el movimiento por la interrupción legal del embarazo, hace mucho tiempo que trabaja en este tema y es una de las organizaciones que estuvo pendiente de lo que pasaba con la votación hoy día apoyando la despenalización del aborto en estas 3 causales. Es una aprobación primero en la Cámara de Diputados, todavía queda un trayecto porque tiene que pasar al Senado. Paula también está compartiendo su historia personal con nosotros, porque no solamente hoy día miraba, participando de Miles Chile, esta discusión, sino también le afectaba a ella personalmente porque pasó por esto. Y quisimos que ella compartiera su experiencia con nosotros. Gracias, Paula, por hacerlo. Porque esto es lo que pasa realmente, no en el libro, no en los números, no en la imaginería, es lo que realmente puede pasarle a una mujer. Paula, en tu situación, tú me decías, ya estaba en una situación límite, incluso con un colapso de un pulmón, incluso te hacen un examen cerebral para ver si ya tenías daño irreversible neurológico por esta situación. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí tú estás semiconsciente o bastante consciente. A mí me hicieron una ecografía y yo escuché los latidos del corazón porque el feto estaba vivo. Entonces es complejo porque tú igual empiezas a establecer cierto vínculo, ¿no? Y tienes que hacer este corte, tienes que entender que no vas a ser mamá. Sobre eso tienes que entender que estás en un contexto delictual, que si te haces un aborto eres una delincuente, cuando tú necesitas ayuda a un médico. Entonces, emocionalmente es súper duro. Me hacen esta ecografía, yo escucho los latidos y me acuerdo que le digo al médico, baja por favor el sonido. Así como, ¿no? Baja el sonido, porque bajó el sonido. Y ahí ocurrió algo que es bien doloroso, porque me pusieron una misoprostol intravaginal para inducirme el parto. Y que es una práctica muy habitual, ¿no? Y yo ahí, de verdad que creo que es la única vez que perdí el control en todo este episodio. Y lo cuento poco, porque es un episodio tremendamente doloroso y violento. En el fondo, yo me puse a gritar, le dije, voy a llamar a Carabineros ahora. Dije, porque yo no voy a ser mamá. Entonces, disculpa la palabra, estamos después de las 10 de la noche. Le dije, no pueden ser tan hijos de puta de hacerme parir si yo no voy a ser mamá. Y esto es algo que fui descubriendo después. Cuando te hacen estos partos inducidos para que no sea aborto, en estos eufemismos que nos hemos acostumbrado en Chile, hacen a las mujeres parir. Falsamente, a partir de los 5 meses, estos fetos inviables. Entonces todo el mundo un poco se lava las manos, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí grité tanto y armé tanto escándalo que me pusieron anestesia general. Y me hicieron el aborto, me hicieron un raspaje importante porque tenía todo el útero comprometido. Y antes de dormirme, el médico me dijo, voy a tratar de salvarte el útero. Porque lo que se hace con estos casos es que como el útero es una bolsa cerrada, te lo sacan completo. Entonces cuando hablan del aborto clandestino y hablan de todas estas cosas, dicen, no, hay casos, aborto terapéutico es un aborto terapéutico, tú necesitas médicos, antibióticos, una serie de cuestiones. Y esto fue en mi caso, fue así,
Y claro, yo cuando despierto, finalmente a esas alturas uno se conforma con lo mínimo. Primero, estás viva, y segundo, tengo útero, fue lo que pregunté, porque yo quería ser mamá, ¿no? Entonces tú dices, no. Y esto es violencia concreta del Estado de Chile contra las mujeres, que las ve como sujetos reproductivos, nada más, no con historias emocionales, con sueños, con un montón de cuestiones. Y el tema de la violación, vea, en Chile la violación ocurre intrafamiliarmente. Habitualmente son personas cercanas y son con niñas que no están preparadas biológicamente para ser madres. Entonces, en estos casos de violación, a toda la aberración que implica, ¿no?, el uso del cuerpo de una niña para el placer de un degenerado, se suman embarazos que tienen aberraciones genéticas y que tienen problemas de inviabilidad justamente por la incompatibilidad genética. Entonces, se suman cuestiones, ¿no? No es solamente la violación como tal, sino que todo lo que además trae. Por tanto, son casos que escapan de verdad del aborto libre, o estas amenazas, o este miedo que nos tratan de instalar. Son cuestiones completamente distintas, y de verdad que yo lo entendí así. Después de haber sido muy activista del feminismo, del movimiento feminista, lo entendí porque me ocurrió. Y cuando yo lo compartí, muchas mujeres me escribieron, y me escribieron muchas mujeres católicas, con hijos. Y no es este estereotipo satanizado de la libertina, como nos gritaba hoy día el pastor Soto, que nunca me habían insultado tanto en la vida. No es esa imaginería de satanizar a las mujeres. Somos personas que tenemos sexualidad. Paula, ¿tú habías ingresado a este tema antes de lo que te pasó? ¿Había sido tema para ti? Había sido tema, pero había sido tema desde un lugar de periodista. A mí me tocó reportear 2 casos de anencefalia, que fueron súper famosos, porque estaba el doctor Castro, estaba ella embarazada, y yo iba como periodista a reportar esto, y de verdad no me podía creer, porque además era todo muy masculino. Estaban puros diputados, me acuerdo, en la testera, médicos, puros hombres, y estaba ella con su guata, ya muy grande, porque tenía además muchos problemas de retención de líquido y eso. Me acuerdo que estaba ese fue el último caso que me tocó reportear, y estaba con una jardinera de maternal, y ella no habló nunca, en toda la conferencia de prensa. No habló nunca. Era una mujer más de escasos recursos, qué sé yo. Yo la miraba como periodista y decía, qué fuerte, porque, o sea, ella no está acá. No. Entonces, varios años después me ocurre a mí, y dije, bueno, yo estoy, y yo voy a hablar, no puede ser, ¿no? Fue como una... Mira, yo no sé si soy hiper resiliente, pero sentí que era como un momento de decir, bueno, ahora me pasó a mí, pues yo sí puedo discutir, yo no necesito que se me siente un hombre al lado, lo puedo hacer sola. Mi marido, mi compañero, sí se sienta al lado, digamos, pero no un diputado. Y dije, bueno, es una vuelta de mano que yo le tengo que hacer a las mujeres que me tocó reportear en estos casos. ¿Qué te pasó escuchando la discusión, que fue bien dura en el Congreso? ¿Qué te pasó escuchando mucho de la argumentación hoy día de los que estaban, bueno, principalmente en contra? Sobre todo, perdona, y quiero insistir en algo, varios parlamentarios que están en contra decían que no era necesario legislar, porque hoy día ya se cautelaba la vida de la madre, que eso ya pasaba, que los equipos médicos lo sabían, y que por eso no era necesario legislar. Mira, yo nunca lo había sentido, esta separación entre los que se suponen que nos representan y el resto, ¿no? Era, ¿de qué están hablando? Todos nos miraban así, pero ¿de qué están hablando, no? Porque además mezclan muchas cosas que son estrategias de desinformación. O sea, una cosa es el aborto libre, y hoy en día la mujer que tiene un embarazo que no desea, se hace el test, le salió positivo y compra misoprostol. Y esa es la realidad del aborto en Chile hoy, ¿verdad? Eso cambió, y eso es otra discusión. El aborto terapéutico implica a mujeres y a hijas que también tienen vínculo con estos señores. Hay 2 parlamentarios, hay 2 diputados que tienen familias que se han hecho abortos terapéuticos. ¿Y sabes por qué lo digo con tanta propiedad? Porque una de ellas le ocurrió lo mismo que a mí, y lo hizo con el mismo médico que lo hice yo. Y él es de la UDI. Y yo se lo dije un día que me lo encontré en el pasillo. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué diputada? ¿Sabes qué? No, un hombre, su mujer. No me atrevo a decir el nombre porque no tengo cómo probarlo, y no quiero que me demanden, porque no tengo ganas de meterme en tonterías. Pero él sabe quién es. Yo lo agarré en el pasillo y le dije, oye, por favor. Y él me dijo, sí, riesgo la madre. ¿Cuándo hablaste con él ahora? ¿En esta instancia? El año pasado, en noviembre, cuando íbamos con Claudia y con la gente de la Corporación Miles, me lo topé en el pasillo y no me aguanté. Le dije,
tú sabes de lo que estamos hablando. A tu mujer la salvaron igual que a mí. Dije, no puede ser que la gente pobre no tenga acceso a esto, ¿no? Entonces, esta separación. Hoy ellos hablan de que no hay una clase política, por supuesto que hay una clase política, y además es ignorante. La mayoría de ellos es muy ignorante. Entonces, era un carril de emociones, porque por un lado tú decías, bueno, estamos en un hecho histórico, se está discutiendo esto ya, la votación en general, aquí estamos. Después tú dices, bueno, en realidad estamos volviendo a 1931, que era cuando se aprobó la primera vez el aborto terapéutico. Después escuchas a personas como Carla Rubilar o como el diputado Rivas, que vienen de Renovación Nacional y que hablaron con una sensatez que nos emocionó a todos, porque hablaron desde un lugar de verdad, de respeto, de un tema que es muy doloroso, no con esta faramaña absurda que escuchamos ayer y hoy de personas, no sé, tantos Abún, Coloma, no sé. Paula, ¿cómo crees que va a seguir todo esto? Porque fue una votación compleja. En algún momento, ya ayer se sabía que se tenían los votos, en algún momento incluso algunos medios de comunicación hacían el ejercicio de anticipar la votación y decían, y en algún momento la causal de violación tenía menos votos de las requeridas, no pasó finalmente porque se aprobaron las 3. Hay una serie de indicaciones más que ya veremos con el tiempo qué significan, pero esto tiene que ir al Senado. Sí. El Senado en Chile habitualmente es considerado más conservador, donde se toman más tiempo para ver los proyectos. Ellos dicen, acá los discutimos con más tiempo, qué sé yo. ¿Cómo miran desde Miles, cómo miras tú lo que puede pasar ahora en este otro trámite, cuando llegue al Senado? Mira, hoy cuando esto se despacha al Senado nos miramos, yo quiero hacerle un especial reconocimiento a la Claudia Díez, porque es una mujer que ha dado una lucha muy larga por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero Claudia Díez está a la cabeza de Miles. Sí, es nuestra directora y una gran amiga y una gran persona que además ha sido muy generosa, porque ella ha comprendido la necesidad de empezar por el aborto terapéutico, de entender esta otra realidad del aborto terapéutico, que sin duda tiene que ver con los derechos de decir no me quiero morir. Y déjame decir algo también, conozco el trabajo de Miles Chile, de hecho, y para ser totalmente transparente, yo colaboré con ellos en esto. Miles Chile hizo una pega bien increíble, porque es un movimiento que siempre ha estado por la interrupción legal del embarazo, pero es uno de los movimientos que se hace cargo y acompañó a muchas de estas mujeres a las que le negaban el embarazo. O sea, hay gente que estaba intentando que la ley no se aprobara, sin embargo, a la hora de apoyar a todas estas mujeres que estaban pasando, como tú, por estos procesos, finalmente son estas organizaciones las que terminan apoyándola, con médicos, con abogados, con visitas, con el acompañamiento. Con tomarte un café, con contarle yo mi experiencia, decirle la pena que te va a venir, la rabia, la impotencia, muchas cosas, ¿no? Claro, y ahí es muy divertido porque se supone que nosotros somos las abortistas, las malas, las no sé qué. Sin embargo, el año pasado, mira, una de las últimas mujeres que llegó y ya con un embarazo bien avanzado, con un caso muy terrible que tú tuviste la oportunidad de conocer, llegó hasta con un crucifijo. O sea, una mujer muy católica. Y dijo, yo sé que Dios no quiere esto, ni para mí, ni para mi hijo. Entonces, porque era absolutamente inviable y ella quería terminar con este sufrimiento porque el feto iba a empezar a sufrir después de los 4 meses por las condiciones en las que se había dado su embarazo. Entonces tú dices, bueno, ok, ¿quién se hace cargo de esto? Nadie. Todo está en este espacio de clandestinidad, en un espacio de dolor, en un espacio donde además es para todas. ¿Sí? Un embarazo inviable o de riesgo y una violación puede ocurrir a cualquier mujer, sobre todo en un entorno y en un país de contexto machista como en el que estamos, donde se nos ve como... Yo fui un útero durante 4 meses. A mí nadie me preguntó, ¿te atreves a seguir con esto? ¿Quieres intentarlo? ¿Qué sientes? Y yo estaba en una de las mejores clínicas, como dijo la ex ministra Elia Molina, del Barrio Alto. Y nadie nunca me preguntó nada. Yo era un útero y estaban todos concentrados en que había un embarazo ahí, que por tanto no te pueden hacer nada. Hay casos históricos de mujeres que les da cáncer y les cortan la quimioterapia. Es como que te anulas, ¿no? No, es tremendo, es tremendo. Sí. Paula, yo sé que esto es como aterrizar el lado más formal, a lo mejor más cuadrado de toda esta discusión, pero quiero insistir con lo que viene ahora, que es el Senado. Ustedes van a seguir presentes, hablando con los senadores, yendo a las comisiones. ¿Y qué proyectan como Miles que pase hoy día, próximamente, en las próximas semanas, en el Senado? Yo no me atrevo a hablar como Miles, así como tal, pero sin embargo hoy día conversábamos ahí en el grupo, bueno, María Antonieta Sá, que
ella sí que es histórica en estos trabajos. De las primeras diputadas que presentó el proyecto. Así es, y también ha estado acompañando y todo. Lamentamos profundamente que se haya perdido el tema de la confidencialidad, no hemos leído bien los detalles bajo los cuales esto va a quedar. Y la Rosario, la periodista de la corporación, hizo un alcance que es realmente importante destacarlo, porque pasamos al Senado con un derecho, ¿verdad? Que es el derecho de las mujeres a acceder al aborto terapéutico, a decir, no soy capaz de seguir en esto, ayúdenme y vamos. Pero no lo podemos promover, porque se perdió ese artículo, ¿no?, de la publicidad. Entonces, es un derecho, pero no podemos promover el derecho que ganamos las mujeres. Estos detalles que son parte de las negociaciones, de ceder, me imagino, es urgente que en el Senado se puedan trabajar bien y yo creo que el espíritu, después de escuchar a diputados de derecha que votaron a favor del proyecto de aborto terapéutico, es que en el 1 a 1, en el conversar, en el que ellos vean las imágenes de lo que es un feto inviable, no esta cosa alegórica del bebé bonito, porque no es así, que comprendan que cuando un feto inviable es parido por una mujer forzada por el Estado de Chile y por el Parlamento a tener este embarazo inviable y este feto nace muerto, es un feto que no tiene RUT, no tiene certificado de nacimiento porque no nació y no tiene certificado de función, por tanto tampoco se puede enterrar. Entonces, cuando tú le explicas todo esto a los políticos, ellos van entendiendo y tenemos la esperanza de que entiendan, apelamos a la empatía, al sentido común, bueno, y al trabajo también de la sociedad civil y de los medios. Paula Dragnich, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Bea, por estar siempre presente y apoyando en un tema importante. Que te vaya bien. Nosotros vamos de inmediato.